Vuelta con mucho más de Primera Página. Claudio Fermín sigue con nosotros de cara a lo que es la elección del próximo 6 de diciembre, señor Fermín. ¿Qué está pasando en la oposición? Se creó una maqueta electoral por parte de la Mesa de la Unidad Democrática y a la par que se creaba la maqueta salieron grupos diciendo que protestaban la no realización de primarias en todo el territorio nacional y lo que denominaban la selección de candidaturas por el cogollo. Usted ha sido uno de los que ha denunciado este caso. Dijo que la Mesa de la Unidad Democrática prácticamente estaba secuestrada por el cogollo de algunos partidos. Bueno, quisiera empezar por lo que considero es lo vital de ese planteamiento, lo importante, a mi juicio, que está detrás de esa problemática. Nosotros vamos a escoger representantes de las regiones, representantes de los circuitos. Estos no son gerentes públicos que van a organizar el aseo domiciliario, ni el alumbrado público, ni el transporte de pasajeros. Estos no son gobernadores que van a trabajar en un desarrollo regional o en el desarrollo regional. Estos son hombres y mujeres que van a representar a la gente, que van a ser sus gestores, que van a reclamar en su nombre. Lo correcto, en opinión de muchos de nosotros, estoy seguro que de la mayoría de los venezolanos, es que los representantes de los circuitos y de los estados, circuitos son grupos de municipios, sean personas que vivan allí, que trabajen allí, que conozcan los problemas de la gente allí, que tengan la confianza de la población. Por eso aplaudí cuando se dio la posibilidad, celebré realmente, de elecciones primarias. De hecho, se dieron en 33 circuitos. En 2 de ellos, como no hubo competencia, quedaron. O sea que realmente hubo elecciones en 31 circuitos. Yo quiero decir que las personas con quienes yo tengo vínculo, con quienes comparto la actividad política, en esos 31 circuitos donde hubo elecciones, estamos respaldando a esas personas porque fueron producto de una consulta. Pero hay 56 circuitos donde no hubo consultas. Y hay 20... A ver, perdón, señor Fermín, una precisión. Usted nos está diciendo que usted y el grupo que lo está respaldando en este momento estarían apoyando a los 31 candidatos que salieron, a los candidatos que salieron electos en 31 circuitos, más no así al resto de los candidatos que ha colocado la Mesa de la Unidad Democrática. Exacto, por el consenso. Nuestro asunto, nuestro apego es conceptual. Ya que en esos 31 circuitos los candidatos que resultaron de las elecciones de la Mesa de la Unidad fueron productos de la gente, van a ser candidatos emanados de la voluntad de la gente, no impuestos por élite alguna. Nos parece que eso hay que aplaudirlo. Pero ¿qué se hace en los demás? Por eso nosotros promovimos en muchos otros sitios consultas, elecciones, asambleas de ciudadanos, en las listas también. Y creo que eso es bueno, porque eso permite que el ciudadano que está en su región vote por alguien que sea de su agrado. ¿Y qué le responde usted a quienes dicen, señor Fermín, por ejemplo, que con toda esta estrategia que han montado y las denuncias que han estado haciendo y la inscripción de candidaturas paralelas a las de la Mesa de la Unidad Democrática en varios circuitos del país, lo que va a hacer es sencillamente dividir el voto opositor para hacerle el juego al gobierno nacional? Bueno, Claudio mire, Fermín le está haciendo el juego al gobierno nacional. No cabe duda que hay diferencias. Los jefes de la mesa son los responsables, no puede haber otros, de colocar gente en algunos estados que ni siquiera conocen esos estados. Gente que va al estado Lara, al estado Apure, al estado del Tamacuro, al estado Nueva Esparta, que no son de allí. ¿Cómo se siente un neoespartano, un larense, un apureño, un aragüeño, un deltano, cuando después de tanto esfuerzo ve que su esfuerzo no vale nada y que sus partidos ni siquiera se lo reconocen porque le mandan un importado? Eso no es ayudar a los estados, eso no es ayudar a la descentralización. De tal manera que hay una diferencia, hay otra diferencia. Nosotros pensamos que los poderes públicos tienen que emanar, tienen que conformarse por delegación de los ciudadanos y no por imposición de las élites. Es una diferencia, no podemos negar la diferencia. O sea, que pero eso no va a terminar dividiendo el voto opositor de cara a lo que va a ser el próximo 6 de diciembre. Es que este es un voto, supongamos que esta figura es un voto. Este voto no se divide, este voto es de una persona. Y una persona, ¿por quién es más proclive una persona a votar? ¿Por la persona de su región? ¿Por la persona que goza de su simpatía? ¿O por la persona que le imponen y que no conoce? Así que yo no hablo de división de voto, yo hablo que las imposiciones ahuyentan al elector. Por lo contrario, nosotros estamos convocando a la gente, nosotros estamos multiplicando la presencia el 6 de diciembre porque la gente se siente más impulsada y más agradada a votar por gente de su confianza. Por cierto, Gabriel, un comentario complementario. Otra de las diferencias con la Mesa de la Unidad o con los jefes de la mesa,
aparte de que ellos ponen importados, nosotros creemos en los líderes auténticos, ellos hacen arreglos privados, nosotros creemos en las consultas a las bases. Otra gran diferencia es que la Mesa de la Unidad ha tomado la elección parlamentaria el 6 de diciembre como si fuese una sola elección. Ellos te hablan de la elección del 6 de diciembre. Bueno, son 87 elecciones en teoría. Son 111 elecciones. Son los 87 circuitos más las 24 entidades. El señor que en estos momentos, que en este momento se encuentra en Cabimas o en Santa Rita o en los puertos de Altagracia y que está pendiente de votar por Leivis Barrientos porque es un dirigente emergente, porque es un hombre que representa al pueblo, porque va contra el continuismo. Ese señor no tiene nada que ver, ni por su cabeza pasa quién va a ser el candidato en Maracay, ni en Mirimire, ni en Boconó, ni en Caracas. Disculpe. Estas son 111 elecciones, pero concluyo con esto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que al centralismo le conviene presentarla como una y de esa manera mantener el control de una sola estrategia. Nosotros creemos Perdóname que le en la interrumpa, señor Fermín, que descentralización. tenemos información de última Sí, hora señor. que vamos a consultar en este momento en nuestra página web www.globovision.com. Se reporta situación de rehenes en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. Usuarios de la red social Twitter están reportando desde temprano una situación de rehenes aparentemente en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en La Yaguara, acá en Caracas. El hecho se está reportando desde las 10:45 de la noche de ayer domingo y se conoció por fuentes extraoficiales que 2 oficiales habrían resultado heridos de esta situación. Aparentemente fueron desarmados por los reos y los funcionarios luego fueron llevados al hospital Pérez Carreño. Nosotros vamos a estar ampliando esta información más adelante y confirmando lo que allí ocurre con nuestro compañero Edgar Daniel Pulgar. Continuamos la conversación con Claudio Fermín, dirigente político y sociólogo, y hablando precisamente del tema electoral. Hay encuestas de todo tipo. Recientemente en un estudio de IBAT se habla que la oposición tendría cerca de 20 puntos porcentuales por encima del gobierno en la intención de voto. Entre tanto, Interlaces ofrece estudios también recientes, cifras distintas, y habla de 34% de aprobación para el sector oficial en nuestro país. Vamos a ver a continuación parte de lo que ha sido este último estudio de Interlaces para consultar algunas de sus opiniones al respecto. Veamos. El estudio buscó obtener información acerca de la disposición a votar en las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional, por lo que a través de 1.200 entrevistas directas hechas en hogares y bases de datos telefónicas realizadas entre el 27 de julio al 4 de agosto de este año, se determinaron los respaldos y simpatías hacia los partidos políticos, así como la disposición de los ciudadanos a votar en diciembre. Ante este último, el 80% de los venezolanos indicó que definitivamente va a votar, mientras que un 9% manifestó que probablemente lo hará. El 4% definitivamente no votará, sin embargo el 6% probablemente no ejercerá su derecho al voto, mientras que un 1% no respondió. Por otra parte, durante una encuesta realizada entre mayo y julio de este año acerca de los respaldos y simpatías hacia los partidos políticos, la información arrojó que un 34% apoya al Partido Socialista Unido de Venezuela, así como otros partidos chavistas, mientras que un 19% simpatiza con los partidos opositores, Primero Justicia, la Mesa de la Unidad Democrática, Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista y otros partidos opositores. Sin embargo, un 41% respondió que no apoya ningún partido, mientras que un 6% no respondió. Gabriela Sierra, Globovisión. Llama, entre otros casos, la atención de este estudio de Interlaces, que, por ejemplo, 34% se identifica con partidos del sector oficial, un porcentaje más bajo con sectores de la Mesa de la Unidad Democrática o de la oposición en su conjunto, pero 41%, que es la mayoría, según este estudio de Interlaces, dice identificarse con ninguno. Es decir, ¿cree usted que hay un escenario más creciente en el país llamado o propenso a una despolarización o a una llamada tercera vía? Esta encuesta, ¿no?, interesantísima, al igual que buena parte de la retórica política, ha sido dominada, ha sido sometida por la estrategia de la polarización. Fíjense que se habla del gobierno. Bueno, ¿a qué gobierno nos referimos? Porque en el estado Amazonas, Liborio Guarulla
que es opositor a Maduro, es gobierno en Amazonas, hasta el punto de que una familiar de él va de candidata. Henry Falcón en Lara es gobierno en Lara. Y los larenses, muchos larenses no están contentos con su régimen centralista, con su régimen posesivo, que todo lo controla. Entonces, cuando Pedro Pablo Alcántara y Eduardo Gómez Sigala en Lara, productos de consulta, son candidatos allá, no es que son candidatos de la oposición a Maduro nada más, porque esta no es una elección para salir de Maduro, es que son representantes del pueblo larense contra un gobierno regional que trata de controlarlo todo en Lara, como lo trata de controlar Maduro en el país. Bueno, el gobernador Falcón dijo que Gómez Sigala era un irresponsable por estar lanzando esa es la opinión de Falcón que la tiene derecho a emitirla, pero Gómez Sigala y Pedro Pablo Alcántara son gente muy estimada en Lara y por algo han recibido ese respaldo. Cuando en Amazonas, José Arianna Mirabal y Andrés García Matos, por ejemplo, recorren los caños y recorren los pueblos y los caseríos y obtienen respaldo, es porque Liborio Guarulla es el gobierno allá. Por eso es que dije antes, Gabriel, que son 87 circuitos más 24 entidades. El venezolano que está en esos pueblos y en esas ciudades no está pensando, como dice la filosofía que nos quieren encasquetar a juro de la polarización, no está pensando que él va a ir a votar por un diputado contra el gobierno, contra la oposición. Por supuesto, nosotros, la gente descontenta con el gobierno, tenemos una posición en relación al problema nacional. Pero estas elecciones son elecciones de ¿Usted es opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro, señor? Bueno, yo me encuentro completamente disconforme. Yo protesto las equivocaciones y las arbitrariedades en materia económica, la negligencia y la irresponsabilidad en protección de la vida de los venezolanos, la manera displicente como se maneja el dinero público, la forma alegre como usa el tiempo el presidente. El presidente vive en cadenas. ¿En qué tiempo trabaja? Ahora, esa oposición que yo le hago al presidente Maduro, como se le hace a mucha gente, y que quisiéramos que cambiase o que fuese sustituido en el tiempo más breve posible, eso no tiene que ver con el hecho de que la gente en Boconó o la gente en Casanay, cuando la gente en Casanay atiende a los planteamientos de Miguel Vázquez, no está pensando en Maduro, está pensando en que quiere tener el hombre que mejor le conozca. Yo insisto en eso porque la polarización no es solamente una trampa para que cada uno de los dos polos se queden con una parte del mercado electoral, sino que es una falsificación de la elección que vamos a tener. Usted habla mucho de la gente. ¿Qué le parece si nosotros consultamos rápidamente el logo que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina? Julio Quijada dice, el señor Fermín se deja ver solo en años electorales. Aparte de ser alcalde una vez, ¿cuál es su aporte a la sociedad venezolana? Le pedimos, por favor, respuestas bastante precisas para darle la mayor cabida a la participación de la audiencia. Bueno, primero, mi trabajo. Yo soy educador. Yo soy profesor en la Universidad Rafael Urdaneta, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad de Santa María. Yo soy educador, docente, ese es mi trabajo. Segundo esto, yo predico la democracia, yo creo en esto. Por cierto, esa prédica que pareciera más bien de laboratorio, según la cual yo aparezco solo en años electorales, pero resulta que esa misma gente es la que dice que siempre salgo para dividir. Y la gente que dice que salgo para dividir es porque enfrenté la candidatura de Arias Cárdenas mientras otros embarcaron al país en ese fraude, es porque saben que yo enfrenté el paro petrolero mientras otros embarcaron al país en ese disparate, es porque yo enfrenté el 2005 la abstención, que justamente algunos de los jefes de la mesa son los responsables de esa abstención que tanto daño le hizo al país y que tanto poder hizo que se concentrase. Entonces pónganse de acuerdo, o siempre estoy dividiendo o nunca salgo. Es decir, estos son argumentos completamente baladíes. Yo simplemente soy un venezolano que expreso mi opinión, que predico la democracia, que creo en que estas elecciones son importantes, que llamo a votar porque es importante esta Asamblea Nacional para meter en cintura a un gobierno nefasto, un gobierno que no tiene controles, pero eso sí, llamo a votar, Gabriel, por la gente de las regiones, no por los impuestos, por los cogollos, llamo a votar por los líderes auténticos, no por una gente que en su vida ha vivido en esos estados. Vamos a